creo que de lo que yo entendí de la presentación de Ivonne, la ciudad de Bilbao tocó fondo en cierto momento, y fue un tema que tal vez la analogía correcta es la persona que llega y se levanta borracho en el caño, tirado y con la ropa rota y todo, y dice, me voy a morir, ¿no? O sea, si yo no me levanto y me baño y dejo de tomar y rehago mi vida, me voy a morir, porque no es sostenible estar así. Tenían los ríos contaminados, toda la ciudad totalmente destrozada, con un tema ya de muchísimos años de industria, y obviamente llegaron a un momento donde ese desempleo los hizo reaccionar de una manera fuerte. Fue un cataclismo, ¿no? Es lo mismo ese deterioro paulatino que yo siento que nosotros hemos vivido conforme se fue yendo la gente de San José, conforme fue saliendo, entonces ese deterioro se fue dando en la ciudad de San José, que lo que vivieron ellos, que vivieron un evento específico de un momento donde o se levantaban del caño o se morían ahí tirados. Ese es, digamos, lo que yo veo que a nosotros, digamos, tal vez ese sería el contraste que yo vería con nosotros, uno de los contrastes que yo vería con la ciudad de San José, que, como dice Miguel, se fue vaciando, ¿verdad? Se fue paulatinamente deteriorando, fading away, ¿verdad? Tal vez se ha ido deteriorando y se ha ido vaciando. Pareciera que el caso de Bilbao es un deterioro con la gente adentro. Aquí el deterioro ha expulsado. Yo creo que esa es una variable interesante. Me gustaría saber una sociedad anónima de gestión. Hay que buscar herramientas de gestión para hacer las cosas también que se salgan un poco de los trámites más difíciles, más burocráticos, de la legislación que tenemos todos los países, digamos, para hacer las cosas a base de crear organismos específicos cuando queremos hacer desarrollo. Y nosotros lo que hemos hecho es crear un órgano de desarrollo para hacer muchas cosas. Si nos pudiera brevemente, dado que aquí ha salido como un gran obstáculo el tema legislativo, las competencias municipales, etcétera, ¿cuáles son las competencias que un municipio como el de Bilbao tiene y el tipo de relación que establece con el gobierno de la provincia, con el gobierno del País Vasco y con el gobierno nacional? Sí, lo primero que tengo que decir es que yo no soy un frívolo y no les voy a dar recetas. Porque llegar aquí y empezar a darles recetas cuando desconozco la realidad y una frivolidad. En ese sentido, mi intervención no es qué es lo que tienen ustedes que hacer, sino es ayudarles a decir que hay que hacer una reflexión, y ante problemas que son diferentes, las soluciones son diferentes. Yo lo que les he tratado de transmitir es que ante un problema tuvimos que hacer una reflexión, cómo la hicimos y a qué conclusiones llegamos. Ante un problema diferente, ustedes tendrán que hacer su propia reflexión, porque los problemas no son iguales, y tendrán que actuar también en base a los resultados de esa reflexión. Por tanto, lo que aquí explico es que hay un proceso ante los problemas o las situaciones de cada uno, de hacer una reflexión, y que eso es lo que cada uno tiene que hacer. De lo que han dicho, ahí lo que somos conscientes también es de una cosa. De muchas cosas se dice que es un bien escaso. Para nosotros ya el concepto de que el suelo es un bien escaso está muy asentado. Yo creo que ustedes tienen, en la percepción que tengo, un territorio, su mayor valor patrimonial es la naturaleza, incluso más que la arquitectura. Justo me he podido dar esta mañana un salto a San José, es una ciudad que está bien, pero hay otras ciudades en América que tienen más valor patrimonial. En cambio, en el camino hacia San José, lo que he visto es una naturaleza que en otros sitios no he visto, y el territorio bien escaso y esa naturaleza, en alguna medida, hay que protegerla.
por tanto, criterios de cómo se densifica, de cómo no se ocupa innecesariamente el suelo, teniendo el carácter de escaso, creo que es una reflexión que ustedes han planteado y aquí me parece, digamos, que la comparto. El siguiente tema es la importancia que tiene el comercio para el centro. La vitalidad del centro se produce a través de la vida comercial, que es lo que da animación, las actividades personales, esa especie de elemento que incluso para el turista, si ustedes quieren consultar, es lo que pide. O sea, calles desiertas, calles que están vivificadas, incluso por encima de lo bonito, pero la animación es un atractivo de cualquier ciudad y a mí me ha parecido, en ese sentido, San José más interesante que desde los edificios de interlocución, pero cada uno con su autonomía, con su capacidad de gestión. Lo que sí hemos hecho nosotros es algo para poner en acuerdo. En ese elemento, en esa importancia que le he dado a lo público, y lo público, porque suele ser fuente de muchas dificultades, cuando yo intervengo en muchos sitios del mundo, eso es una realidad. Nosotros es buscar mecanismos de que esas esferas o esos elementos se puedan encontrar, no de forma piramidal. Y lo que hemos hecho es crear un organismo con forma de sociedad anónima para que tenga más capacidad de gestión. Las sociedades anónimas se gestionan más fácil que las administraciones, que por la legislación propia tienen más rigideces, como agencia de desarrollo. ¿Qué es lo que quiero decir? Las ciudades muchas veces se transforman a través de una cosa que hay que tener la suerte de tenerla y que Bilbao no tuvo. Yo no lo desprecio, que es los eventos. Tener unas Olimpiadas, tener una Expo internacional, etc. Cuando se tiene un evento de esos, hay dos ventajas para esa ciudad. Como esa ciudad se convierte en escaparate ante el mundo de ese país, en este caso si es San José, sede de una Expo, y el escaparate de Costa Rica ante el mundo, hay muchos recursos públicos que se concentran ahí. Y la otra ventaja es que se hacen cosas y con eso una fecha fija. Aquí no vale priorizar. Llega una fecha y hay que hacer. Y entonces son grandes ventajas del evento. Para poder hacer eso, normalmente se suele crear un organismo que se sale de las propias prácticas de la administración del ayuntamiento y del gobierno y tal, y se crea una agencia para hacer ese desarrollo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Estamos haciendo, ¿no?